La ley en la conciencia y en la revelación. Es el título que tenemos para estudiar esta noche. Uno de los temas más importantes que considero yo para poder entender que en realidad hay una ley en la conciencia y en el ADN humano, que nace así el ser humano. Donde quiera que exista, nazca creyendo en la Biblia, creyendo en Dios, o nazca sin creer en la Biblia, sin creer en Dios, así nazca en un lugar donde no existe civilización, el hombre nace con una ley en su conciencia metida, acuñada, impregnada. Permítanme leer Romanos, el capítulo 2, el verso número 14 y el verso número 15, para entender un poquito lo que quiero decir. Miren lo que dice el texto. Porque cuando los gentiles, escuchen esta parte, que no tienen ley, me voy a centrar un momento en los 10 mandamientos, ¿ya? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Aquí voy a interpretar un poquito. Porque por cuanto los gentiles que no tienen los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es parte de los 10 mandamientos. Vamos a empezar con eso primero. ¿Sí? Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Quiero parar un momento y quiero comenzar con el centro y el núcleo de lo que es toda la ley de Dios. Voy a poner una foto aquí de los 10 mandamientos. Yo quiero que ustedes vean esto allí. En la mano derecha aparecen 6 mandamientos y en la mano izquierda aparecen ¿cuántos mandamientos? 4. Entiendan una cosa importante. Esta foto es muy temida hoy en día por muchas iglesias. Muchos lo tienen miedo a esta foto. Pero déjenme contarles que el mandamiento que aparece en la mano derecha, ese mandamiento, esos 6 mandamientos que ustedes van a ver ahí, toda civilización, cultura, crean en Dios, no crean en Dios, crean en la Biblia o crean en el Corán o no crean en nada, aunque crean en un cerro, en una peña, toda la humanidad desde que nace con ese conocimiento sin que nadie se lo diga, sin que nadie lo enseñe. Por eso el texto decía: por cuanto los gentiles que no tienen ley, Dios no le dio a los gentiles los 10 mandamientos. Por eso es por cuanto ellos no tienen ley, hacen por naturaleza, ¿qué cosa? Lo que dice la ley. Pero no todas los 10, sino la parte solamente que los mostré. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esta parte. Voy a colocar aquí, voy a cortar las 2 tablas de los 10 mandamientos y voy a poner los 6 últimos mandamientos. Miren la foto allí. ¿Qué cosa dice ahí? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben ustedes que el ser humano desde que nace tiene eso metido en la cabeza, aunque no tenga Biblia y no cree en Dios? También no va a matar por naturaleza. Él tiene conciencia de que eso es algo malo. No comete adulterio y eso está inclusive hasta visto de malo ante los animales. Por eso los perros se pelean, hacen muchas injusticias. Un león que ve a su leona con otro león, en el mundo animal se ve eso, imagínate en el ser humano. Ahora noten, no robarás, está visto en todas las culturas que ni siquiera han creído en Dios ni han conocido la Biblia, que ese mandamiento está metido en su mente y en su corazón. Saben que mentir es algo malo y la codicia es parte que ha estado metida también en todas las culturas y civilizaciones que nada han tenido que entender ni la Biblia ni han conocido al Dios de Israel. Ahora entiendan un poquito con esa mentalidad el texto que leí de Romanos 2:14. Por cuanto los gentiles que no tienen la ley, Dios no le dio la ley a ellos. ¿A quién le dio Dios escrito los 10 mandamientos? A Israel.
Por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea que Dios no le dio los 10 mandamientos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, porque está metido en su corazón, en su conciencia. Ahora, vamos a avanzar. Yo quiero que ustedes entiendan lo que Pablo está diciendo. Voy a poner ahí una foto para que ustedes vean qué es lo que Pablo está diciendo. Léanlo. ¿Qué cosa dice? Pablo afirma que los gentiles, aún sin haber recibido la ley, o sea, los 10 mandamientos dados por Dios a través de Moisés, poseen una conciencia moral que les permite distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué cosa? En muchos aspectos. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Están entendiendo conmigo? Muy bien. Sigan viendo y les voy a demostrar históricamente que los pueblos guardaban esos 6 mandamientos que les mostré al principio, solamente los 6 de la mano derecha. Noten, por ejemplo, honra a tus padres, es el 5.º mandamiento. ¿Sí o no? Muy bien, yo quiero que ustedes vean allí. Honra a los padres, que es el 5.º mandamiento. Miren, en la cultura china había un personaje llamado Confucio entre el siglo IV y el siglo V antes de Cristo. Él enseñaba así. Confucio enseñó que el respeto y la obediencia a los padres era la base de toda sociedad. ¿Qué enseñaba Confucio? Personaje chino. Él decía que la base de toda la sociedad era el respeto y la obediencia a los padres. Pregunto, ¿en qué parte de la Biblia leyó él eso? ¿En qué parte conoció él al Dios de Israel? De hecho, no tuvo ningún contacto con el Dios que nosotros creemos. Su religión es diferente. Pero no importa si no conoces la Biblia, no importa si no conoces al Dios de Israel, al Dios que tú y yo creemos, al Dios que dio los mandamientos. El humano sabe esto por naturaleza. Miren, voy a seguir, y quizás muchos años antes de Confucio voy a mostrarles evidencia del 6.º mandamiento. Y no solamente en los chinos, este 6.º mandamiento, el 5.º mandamiento ha sido honrado en muchas culturas. Noten, no matar, que es el 6.º mandamiento. ¿Sí? El código Hammurabi, de hecho escrito en el siglo XVIII antes de Cristo, de hecho esos son los primeros pueblos en la tierra que se conoce históricamente. Ahí la declaración de ese código Hammurabi dice que castigaba al homicidio con la muerte. ¿Por qué? Porque protegía la vida mediante las sanciones severas. Ustedes sabían que no solo allí se practicaba eso, sino también en todas las culturas. Miren, por ejemplo, en Egipto, lean allí Egipto. En el libro de los muertos, el difunto debía declarar. ¿Qué cosa debía declarar allí? No he matado. Esta confesión era considerada necesaria para ser declarado, ¿qué cosa? Justo. ¿Saben que ellos creían que después de la muerte podían entrar al reino de Osiris? Pero antes de entrar al reino de Osiris, ellos debían hacer confesiones en sus tumbas de que no habían robado, no habían cometido adulterio, no habían matado, habían honrado a sus padres, etcétera, etcétera. La ley que está en la conciencia. Miren que los pueblos lo practicaban sin haber recibido los 10 mandamientos a través de Dios. ¿Por qué dice Pablo? Porque es una ley que está en el corazón humano genéticamente. Dios ya lo colocó. Ningún ateo que no cree en la existencia de Dios, ningún hombre ateo que no cree en la Biblia, ninguno de ellos sabe en su consciente, está sabiendo que es bueno hacer esto. No, él honra a sus padres. Él no mata, no roba. Moralmente él es así. Porque aunque niegue a Dios, sus mandamientos están metidos dentro de su ADN. Dios lo ha colocado. Hay 6 mandamientos que son mandamientos que Dios lo dio, que Dios los acuñó en nuestra vida. Y todo ser humano respeta eso, aunque nazca en un lugar
donde nunca oyó de la Biblia, de los 10 mandamientos, ni de Dios. Miren, por ejemplo, en Egipto también existe esta declaración en cuanto al 7º mandamiento. Dice así: no cometer, ¿qué cosa? Adulterio. Era un mandato de esa civilización y de todas las civilizaciones que han existido antes de Egipto y después de ella. El adulterio era castigado, ¿qué cosa? Severamente. En Grecia, miren, en Atenas el adulterio era un delito grave y podía implicar pérdida de derechos, ¿qué cosa? Civiles. De hecho, en Roma, existía la ley, la lex Juliatia adulteris, está escrito en latín. ¿Qué era eso? 18 siglos antes de Cristo, castigo legalmente, ¿qué cosa? O 18 años antes de Cristo, que se escribió. Existía allí una declaración de castigo legalmente el adulterio, o sea, castigaban el adulterio. Los romanos que tenían dioses, los egipcios, griegos que tenían dioses, los babilónicos que tenían dioses, no tenían Biblia, no tenían ley, no tenían al Dios de Israel, sabían que cometer adulterio era malísimo por la ley impregnada en sus corazones, porque el ser humano desde que nace tiene la ley de Dios en su corazón por naturaleza. Pero algo quiero aclarar: los 6 últimos mandamientos. Los 6 últimos mandamientos. Ahora, miren aquí, por ejemplo, el 8º mandamiento: no robar. ¿Sí? El Código Hammurabi también menciona el robo era castigo, incluso con la muerte en algunos casos. No solo allí, sino en Egipto también. Pueden leer conmigo, en la confesión negativa del libro de los muertos aparece: no he robado. Tenía que confesar el egipcio que había muerto y que quería entrar al reino de Osiris, debía decir: yo no he robado, porque era algo malo que ofendía a los dioses. Pero ellos no sabían que ese mandamiento ofendía al Dios de Israel, no al Dios creado por la imaginación humana. Es que el ser humano, desde que salió de las manos de Dios, en su ADN ya arrastra la ley de Dios en su conciencia por naturaleza, sin conocer la Biblia y ni siquiera sin conocer al Dios de Israel. En su mente no tiene ni idea de quién es Dios. Puede ser una piedra, un río, el viento, el mar, una montaña, el agua. Puede ser su Dios cualquier nave, el sol, las estrellas. Él piensa que existe un creador. Lo que no sabe es quién es ese creador. Pero las leyes naturales de los 6 últimos mandamientos de los 10 ya nacen dentro de una persona, y hasta en los animales se ve parte de esa naturaleza. Miren lo que dice el Código Hammurabi. A ver, estoy en el... Muy bien, vamos al mandamiento número 9 antes de irme al Código Hammurabi. Dice allí: no dar falso testimonio, que es el 9º mandamiento. Aparece en Egipto con estas palabras: no he hecho, ¿qué cosa? Mentiras. Ellos confesaban que eso era algo malo. De hecho, el Código Hammurabi dice así, 18 siglos antes de Cristo: el falso testimonio era castigado con la misma pena que había recibido el acusado si el testimonio hubiera, ¿qué cosa? Si el testimonio hubiera, ¿qué? Prosperado. O, en realidad, eso de dar testimonio falso no es simplemente algo que apareció en la Biblia, sino que muchos pueblos antes de la existencia de la Biblia y de los mandamientos de Dios ya lo tenían metido en la mente y en el corazón, porque Dios fabricó al ser humano con leyes ya metidas en el ADN. Por eso hay comentaristas bíblicos y eruditos. Yo quiero citar solamente a un erudito y a un reformador. Voy a citar a John Scutt. Dice lo siguiente: en su comentario a Romanos afirma que Pablo enseña que los gentiles poseen una conciencia moral que refleja la exigencia de ¿qué cosa? De la ley de Dios. Ellos, por naturaleza, hacen algo que la ley dice, aunque no hayan recibido la ley. ¿Estamos claros aquí, verdad? Noten lo que escribió Juan Calvino, reformador protestante del siglo XVI, sobre Romanos 2, 14 y 15, que acabamos de leer. Escribió así:
hay una cierta comprensión de la justicia y la rectitud naturalmente impresa en la mente de los hombres. Todo ser humano nace con esto. Con 6 mandamientos que tiene los 10. No necesita a nadie para hacerlo conocer. Si 2 niños nacieran y fueran llevados en una isla, hombre y mujer, y por situaciones de la vida fueran criados por los monos como Tarzán, y ellos un día empiezan a poblar esa isla, ellos entenderían 6 mandamientos naturales. Los hijos que naciesen de ellos los honrarían como a padres. No habría muerte entre ellos. Sabrían que si hay muerte es algo malo. Les enseñaría la misma vida que robar es malo, que cometer adulterio es malo, que matar es malo, que hablar falso testimonio es malo. Y todos los 6 mandamientos últimos, no se necesita a Dios y no se necesita la Biblia para saber y descubrir que esa ley, violarla es dañina para la sociedad y dañina para la vida y dañina para la existencia. Lo único que puedo decir aquí es algo: Dios ya dejó leyes, como decía el título del tema. ¿Se acuerdan cuál era el título del tema? Léanlo conmigo. La ley en la conciencia. O sea, debemos decir que de los 10 mandamientos hay 6 leyes. Los últimos 6 mandamientos son leyes de la conciencia de cada persona que nace. Pero no es todo eso, ¿eh? Hay también la ley que es por revelación. Este es el detalle importante. Pero antes de irme a las leyes de la revelación, yo quiero con ustedes analizar un poquito este título que va a ser un poco interesante, sobre todo nosotros, ¿sí? Los que estamos aquí en Perú. Los incas y la ley natural. O sea, la ley de la conciencia. Los incas, ustedes conocen, muchos nos han instruido sobre los incas, son nuestros antepasados, ¿verdad? De donde nosotros provenimos, somos una raza ya mestiza, pero nuestros ancestros aquí en Perú son los incas. ¿Ustedes sabían que los incas practicaban también los 10 mandamientos? Pero de los 10 mandamientos, solo 6. O sea, parte de los 10 mandamientos. ¿Cuáles eran los mandamientos que practicaban ellos? Los 6 últimos. Pero bajo 3 principios que ellos tenían. Ahora lean conmigo el código moral inca. Miren, la tradición resume la ética inca en 3 principios fundamentales. ¿Cuáles eran estos 3 principios fundamentales en los cuales estaban impregnadas los 6 mandamientos últimos? Amasúa, que significa no robes. Amayuya, no mientas. Amaqueya o amaquilla, no seas ocioso. De este último, amaquilla, ellos decían que se desprendía una persona que podía quitarle la mujer a otro por la ociosidad. La mente ociosa, decían ellos, que hace codiciar los bienes ajenos y termina robando. La mente ociosa, decían ellos, que lleva a todas estas consecuencias que nosotros hemos visto en los 6 últimos mandamientos. Ahora, noten cómo dice aquí esta imagen que voy a leer del mandamiento quinto. Mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué decían los incas? Los incas valoraban profundamente el respeto a los padres, ancianos y ¿qué? Y autoridades. La familia, el ayllu, decían ellos, era el núcleo, ¿qué cosa? De la sociedad. ¿Cómo lo aprendieron? ¿Creían los incas en la Biblia? No, ni la conocían. ¿Creían en el Dios de Israel? Tampoco. Ellos creían en la Pachamama, en las lagunas, en los cerros, en la tierra, en la laguna, en el viento, en el sol. Pero no creían en el Dios de Israel, ni siquiera lo conocían. No habían leído los 10 mandamientos, pero respetaban el 5.º mandamiento porque eso está metido en la sangre, eso está metido en el ADN humano. No importa de dónde
de qué parte del planeta seas y donde quiera que nazcas, eso está metido siempre. Ahora noten el sexto mandamiento que decían los incas: no matarás, dice el mandamiento número 6. El homicidio era castigado severamente, en muchos casos con la pena, ¿qué cosa? De muerte. Dentro de los incas se hacía eso. Otro mandamiento: no cometas adulterio. El adulterio era considerado un delito grave, especialmente si involucraba a una mujer casada. Las crónicas españolas describen, o sea, los españoles escribieron sobre los incas que eran castigos muy, ¿qué cosa? Severos si había ese tipo de prácticas dentro del seno inca. Otro mandamiento, mandamiento número 8: no robarás. ¿Sí? Coincide casi literalmente con el principio Amasúa, que era el idioma de ellos, que en lo que entendemos como no robes. Es literalmente el octavo mandamiento. ¿Se dan cuenta ahí? Otro mandamiento para avanzar. ¿Qué cosa? No darás falso testimonio. Se relaciona con Amayuya, no mientas, pues la mentira era vista como una amenaza para el orden social. Y de hecho, no codiciarás está también dentro de lo que ellos creían. Por eso es que aún les daban tierra limitada a cada inca para no tener ambiciones y entre ellos quitarse las cosas. Y se dieron cuenta que los españoles codiciaban mucho el oro y ambicionaban mucho aquello. Los incas no practicaban la codicia. De hecho, su código mostraba también que la codicia era dañina. ¿Quién les enseñó? El propio ADN de Dios, impregnada, acuñada y escrita en el corazón del ser humano. Ahora, quiero hacerles una pregunta aquí. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos de los 10? No tengas otros dioses. No te hagas imágenes ni las adores. El otro mandamiento es: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el otro mandamiento es: acuérdate del día sábado. Les hago una pregunta: ¿por qué ninguna civilización, por qué ninguna otra civilización en el mundo, aunque nació con el ADN de los 6 últimos mandamientos, por qué nunca descubrieron quién era Dios? ¿Por qué nunca descubrieron que había que no tener otros dioses aparte del Dios creador? ¿Por qué nunca guardaron el Shabbat? ¿Saben por qué? Por este título que voy a poner aquí. Porque esos son mandamientos que no nacen en el ADN. Son mandamientos dados por revelación. O sea, Dios tiene que revelar lo que el ser humano tiene que hacer. Pero ya hay mandamientos que Dios dio que la propia naturaleza del hombre los tiene. Jamás ninguna cultura va a poder creer en Dios sin que Dios se revele a esa cultura. Y nunca nadie va a obedecer lo que Dios quiere porque no sabe. Porque hay mandamientos que se dan por revelación. Y esos mandamientos por revelación es ahora lo que el mundo ya no quiere obedecer. O por lo menos parte de esos 4 mandamientos principales. Y eso uno lo tiene que aprender. Se le tiene que enseñar a la gente. Se le tiene que decir. Voy a poner la foto allí. Miren, ahí están los mandamientos. Los primeros 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Les pregunto ahí con esa imagen puesta. Les pregunto, ¿qué civilización? Egipto, Mesopotamia, Babilonia, Grecia, Roma, los incas, ¿conocían esos mandamientos? ¿Está metido en el ADN? No, no está metido en el ADN. Eso Dios lo dio a su pueblo por revelación. Eso Dios le da al hombre por revelación. Dios tiene leyes naturales, leyes en la conciencia, pero Dios da leyes también por revelación que quiere que tú hagas. Entonces, cuando estas 2 cosas unimos, Dios dirige cómo y cuándo y por qué y de qué manera
pide adoración. Ahora, notemos aquí, por ejemplo, Deuteronomios 4:8, Dios va a decir que ha dado leyes por revelación, pero solamente a su pueblo. ¿Cuántos son aquí el pueblo de Dios? Amén. No le dio a los gentiles ninguna ley de estas, pues las leyes naturales sí nacieron dentro de ellos. Deuteronomios 4:8 dice: ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Saben que a todos los pueblos que estoy mostrando y todos los pueblos que existan en el mundo que no conozcan al Dios de Israel, no van a saber cómo obedecer en las leyes por revelación, porque no se les reveló Dios? Pero estas leyes por revelación, Dios lo reveló a su único pueblo. Ahora noten lo que dice Salmo 147, verso 19 y 20. Dice así: ha manifestado sus palabras ¿a quién? A Jacob. Sus estatutos y sus juicios ¿a quién? A Israel. Escuchen el 20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Oh, ¿saben ustedes que Dios solo le dio leyes de revelación a su pueblo? La primera vez que Moisés va a presentarse a Israel, ¿qué dice él? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Con qué nombre te presentaré? Había que revelarle que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, hay un Dios de los antepasados. A ese Dios, Dios se presentó para que guarden el primer mandamiento con revelación, porque el mundo puede guardar cientos de dioses. Solamente a la gente se le tiene que enseñar que hay un solo Dios a quien es digno de suprema alabanza. Entonces la gente lo sabe porque alguien lo está enseñando, no lo tiene en su mente, en su naturaleza, se le reveló, se le enseñó. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, los que nacen en culturas que no tienen Biblia y nunca conocieron a Dios, como los mayas, como los incas, como Egipto, como Roma, como Babilonia, ¿saben qué? Miren lo que dice Gálatas 4:8. Así ellos empezaron, porque no conocían, no se les reveló Dios. ¿Qué decían? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza ¿qué? No son dioses. Pregunto, esos pueblos que antes no conocían a Dios y que servían a otros dioses, ¿tenían 6 mandamientos en su corazón y respetaban? Sí. ¿Pero tenían los 4 primeros mandamientos? No, ni siquiera el primero. Por eso es que servían a dioses. Y cuando solamente se le revela el Dios de Israel, ahora hay un único Dios verdadero. Ya no adorar, ¿qué cosa? Otros dioses. El primer mandamiento de los 10, ¿qué cosa dice? No tengas dioses ajenos delante de mí. Solo cuando Dios revela eso, el ser humano descubre y dice: yo no sabía. Claro, porque no está en tu mente, no está en tu corazón, no naciste con eso. Hay que enseñarte eso. Y Dios enseñó ese mandamiento: no tengas otros dioses fuera de mí. El segundo mandamiento de los 10 dice: no te hagas imágenes. Pregunto, ¿los pueblos que no conocen a Dios se hacían imágenes? Sí, mira lo que dice Salmo 115:3 en adelante. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este es el conocimiento del Dios de Israel y este es el mensaje del pueblo que conoce a Dios. Pero del pueblo que no conoce a Dios viene en el verso 4. Los ídolos de ellos, está haciendo una diferencia en los que conocen a Dios y en los que no conocen a Dios. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Seguimos. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen. Seguimos. Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas. ¿Por qué? Hay un grupo de gente que ya no se hace imágenes ni las adora, y hay otro grupo de gente que sí se hace imágenes y las adora.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aunque ambos nacieron con la ley natural, a uno se le reveló una ley adicional que nunca lo hubiera sabido sino Dios, sin que Dios lo manifieste. Y los otros siguen haciéndose imágenes porque no se les reveló a ellos. Aunque tengan 6 mandamientos en su corazón, hay 4 principales mandamientos que debes guardar por amor a Dios, y eso Dios te revela cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. No lo descubrió los científicos de ninguna civilización. Por eso es que ellos tenían dioses por montones en todas las civilizaciones, Roma, Egipto. Todo ha tenido un montón de dioses, nuestros padres antepasados, los incas tenían muchos dioses. Pero nunca se les reveló el Dios de Israel hasta que vinieron los españoles y se presentaron la Biblia, etcétera, etcétera. El tercer mandamiento, que es mandamiento por revelación, que no lo conoce el ser humano, es: no tomes el nombre de Dios en vano, no blasfemes contra el nombre de Dios. Miren lo que hizo el rey de Egipto en Éxodo 5:2. Como no conocía al Dios de Israel, pues blasfemaba. ¿Qué dijo Faraón? Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco deja ir, ¿qué cosa? A su pueblo. Aquí ustedes pueden ver, tomando el nombre de Dios para burlarse y decir: me importa un pepino, dice él, me importa un comino. ¿Quién es el Dios de Israel? No lo conozco. Es que solo se blasfema el nombre de Dios, solo se toma el nombre de Dios en vano cuando no se conoce al Dios de Israel. Había un nombre, había un Dios que se había revelado, pero solamente a un pueblo especial, y a los cuales ellos, conociéndolo, no debían tomar el nombre, ¿qué cosa? De Dios en vano. Ahora, noten cómo dice en el libro de Éxodo capítulo 5, verso 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha, ¿qué cosa? Encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días, al desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que venga sobre nosotros, ¿qué cosa? Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Específicamente se estaba revelando el Dios desconocido, supuestamente para ellos. En 1 Samuel 17:43 encontramos algo interesante. Miren aquí a un filisteo que no conoce a Dios y toma el nombre de Dios en vano. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y escuchen esa parte: y maldijo a David por sus dioses. De hecho, él tenía solo un Dios, pero este filisteo maldijo al Dios que él no conocía. Solo una persona que no conoce a Dios podría hacer esto. No podía cumplir ese mandamiento porque él no conocía al Dios de Israel. Porque no puede el ser humano distinguir quién es Dios a menos que se le demuestre quién es Dios. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué las naciones nunca tuvieron un día de descanso específicamente? Probablemente descansaban un día, pero Dios reveló qué día quería y cómo quería. Noten, ninguna civilización en el mundo que ha existido, aunque guardaba los 6 mandamientos por naturaleza, nunca ha observado los primeros 4. Y dentro de esos primeros 4 mandamientos, el 4.º mandamiento es el Shabbat. Y eso había que revelarlo. Noten lo que dice Éxodo 31:13. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, ¿qué cosa? Que os santifico. ¿Saben que el Señor solo le dio esta ley de guardar el Shabbat a su pueblo? Y Dios hizo pacto con Israel.
el primer pacto con Israel y el segundo pacto ¿con quién? Con Israel. Por eso nosotros guardamos el Shabbat. Alguien dirá, pero ustedes no son israelitas. No, israelitas literales no lo somos. Pero al haber aceptado al Mesías, nosotros nos introducimos por la fe en el pueblo con quien Dios hizo el pacto. Y las mismas leyes que Dios le dio a Israel pasan para nosotros porque nosotros somos ciudadanos viviendo ya en Israel. Nadie puede emigrar a ningún país y decir yo quiero vivir aquí como me pega la gana. No, tienes que vivir en esa nación con las leyes de esa nación. Gentil es aquella persona que está fuera del pacto. La palabra gentil, goín, fuera del pacto. Pero si has entrado fuera del pacto al pacto, en el pacto hay leyes. Y el sábado es una señal entre su pueblo. Y solo existe un pueblo en el Nuevo Testamento. Es Israel. Todo gentil que ha creído en el Mesías ha entrado al pacto por la fe. Y ahora ya es un israelita, un conciudadano. Pero quiere vivir sin leyes. Y le hablas del Shabbat y lo quiere botar a la basura. Pero es que hay que enseñarle a la gente. Hay gente que dice, pero pastor, ¿por qué tú solo hablas del sábado? Porque es uno de los mandamientos que no está en tu mente ni en tu conciencia. Hay que enseñarte. Es un mandamiento que Dios reveló que hay que hacerlo. Porque por ti mismo no lo vas a descubrir. Vas a querer elegir cualquier día. Pero no, hay un día ya señalado. Y es el séptimo, el Shabbat. Del hebreo Shabbat, del griego Sabatón. Al español, sábado. Dios lo especificó. Éxodo 28 es el cuarto mandamiento que dice, léanlo, acuérdate del día de reposo. Si utilizan otras versiones de Biblia va a decir, acuérdate del día sábado. Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, entre otras. Biblia, Nueva Traducción Viviente. Y en la misma Reina Valera, en la palabra reposo hay un asterisco que en la parte de abajo dice aquí que vale a sábado. Si tienes una Biblia que dice reposo, búscala. Y si no, ve al glosario de tu propia Biblia y busca allí qué significa eso. Es el sábado. Por eso es que muchas versiones ponen de frente, acuérdate del sábado, ya no están poniendo reposo, para no confundir a la gente. ¿Se entendió hasta aquí? Muy bien. Si tenemos claro hasta aquí ambas cosas, quiero leer un título un poquito grande, pero es bastante llamativo. Léanlo conmigo. La ley revelada y la ley natural. ¿Ya saben cuál es la ley revelada? Los 4 primeros mandamientos de los 10. Y la ley natural son los 6, que no necesitas a Dios ni a la Biblia para practicarlo, lo tienes en tu mente ya. Ahora escuchen bien, cuando tú unes esas dos leyes, la revelada y la natural, juntas complementan la verdadera adoración. No puedes separarla. La primera es porque Dios te ordenó hacerlo de la manera que Él quiere. Y la otra, Dios te la puso en el ADN para que donde quiera que nazcas, aunque no conozcas su palabra y a Él mismo Dios, en tu ADN se refleje que has venido de las manos de un creador que te dio también las leyes en parte, pero en parte te la va a revelar. El problema con nosotros es que lo revelado queremos ser selectivos y queremos obedecer como queremos nosotros. No es como queremos. Se nos reveló ya como es y no como queremos nosotros. Noten, aquí voy a poner una imagen para que se entienda un poquito. Los primeros 4 mandamientos pertenecen al ámbito de la revelación. Enseñan quién es Dios, cómo debe ser adorado. Los últimos 6 pertenecen al ámbito de la conciencia moral. Expresan principios de justicia que Dios dejó, obviamente en tu interior, en el ADN. Por eso es que todas las culturas obedecieron los 6 mandamientos, pero sin tener ni idea de los primeros 4. Por eso hubo Dios que enseñarle a un pueblo y a una civilización. Les dio estos mandamientos y ahora quieren botar uno de ellos a la basura cuando Dios dio 4 mandamientos de revelación y quieren botar los otros. Y a mí me sorprende que los teólogos hoy en día digan los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, y hay otros que me dicen 9 están en vigencia, 1 no. Lean esta otra imagen conmigo. Nunca apareció una civilización diciendo debemos adorar únicamente a Jehová. No tenían eso en la mente.
No debemos usar imágenes para dar. No sabían, porque eso no está en la mente. Debemos santificar el día séptimo. Ni idea, porque eso no está en la mente, en el corazón del hombre. No debemos tomar el nombre de Jehová de Dios en vano. O sea, los 4 primeros mandamientos que estoy leyendo aquí, ninguna civilización lo supo, porque no son mandamientos que están en la conciencia ni en el ADN. Son mandamientos que Dios los tiene que revelar. Pregunto, ¿ustedes saben estos 4 mandamientos? Por revelación, no porque está en su mente y en sus corazones. Entonces, ¿debemos votar y separar lo uno del otro? No, de ninguna manera. Les hago esta pregunta, léanlo conmigo juntos. ¿Por qué? Obviamente, la pregunta es, ¿por qué esas civilizaciones obviamente no supieron eso? ¿Por qué? Porque esas verdades vinieron únicamente, ¿por qué? Por revelación. Por eso nunca lo supieron. Aunque guardaban los 6 mandamientos de honrar al padre y a la madre en adelante, nunca supieron de lo de atrás. Porque es obvio. Nadie les reveló, porque estos mandamientos son por revelación. Ahora, lean conmigo esto. La conciencia puede decir, leyes naturales, miren, no robes. Pero no puede decir, recuerda el sábado, porque no tiene idea. Eso hay que revelarlo, hay que enseñarlo. La conciencia puede decir, no mates. Pero no puede decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque si hicieron un montón de dioses el mundo, aunque respetó, no mates. Por eso Dios dio, ¿qué cosa? La Escritura. Es la revelación. Y en la revelación están los 4 mandamientos y los 6 también. Los 4 porque es obvio que están metidos en nuestro corazón y toda civilización lo hace. Los 6, perdón, pero los 4 hay que enseñarlo, hay que aprender y hay que ponerlo en práctica y ejecutarlos. Termino con este último. Mediten conmigo en esto. Si Dios escribió parte de su ley en la conciencia, o sea, los 6, ¿cuánto más debemos valorar la revelación completa que nos ha dado en su palabra? La conciencia puede guiarnos en muchas decisiones morales, como respetar los 6 mandamientos últimos, pero solo la palabra nos revela plenamente quién es Dios, y en esos mandamientos primeros están allí revelados. ¿Y cómo quiere ser qué cosa? Adorado. Los 4 primeros mandamientos nos revelan 2 cosas: quién es Dios y cómo quiere ser adorado. Entonces, ¿tú quieres saber quién es Dios? Los primeros 4 mandamientos. Si el mundo respetaría los primeros 4 mandamientos, en uno de los 10 mandamientos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Si el hombre respetaría ese mandamiento, no existiera nunca el ateísmo, porque el ateo cree que nosotros venimos de la evolución del mono, del chimpancé, de chita. Pero es que si ellos entendieran que el 4º mandamiento dice: acuérdate del día de reposo, porque Él santificó ese día en la creación, después de haber creado los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay allí, involucrando al ser humano. Si el hombre guardase ese mandamiento y reconociese el 4º mandamiento, no habría ateísmo. Pero al hombre hay que revelarle que Él no vino del mono, y el 4º mandamiento revela eso. El 4º mandamiento revela quién es el Creador, de dónde venimos, cómo se llama, cuántos hay, de qué manera tengo que adorarlo y cuándo es el día principal de sentarme todo el día a meditar con Él. Díganme ustedes, estos 4 mandamientos que son por revelación, ¿seguimos ahora revelando? Claro que sí. Cuidado, que hay muchísimas iglesias y muchas personas que nos decepcionan y están en contra, por lo menos, de uno de estos 4 mandamientos que se dio principalmente. Y otros alegan que en esta cultura ya no se debe hacer, que eso era para el pasado. Jamás. Esta es una señal entre Dios y su pueblo. Todo aquel que se crea pueblo de Dios tiene que ser así. Y como yo les dije, no, pero ahí dice pueblo
es con los israelitas, sí, pero el pacto es con ellos, el primero y el segundo. Lastimosamente, Dios no hizo pacto con los gentiles. No existe eso haciendo Dios pacto con gentiles. Dios hizo pacto con su pueblo. Y aquel que se une al pacto, el pacto tiene leyes dadas por Dios eternamente. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que solamente Dios sea alabado, honrado por los siglos de los siglos. Amén. Amén.